La neurociencia de los dilemas morales. Te enfrentas a una decisión imposible. Un tranvía fuera de control se dirige hacia 5 personas atadas a la vía. Tú estás junto a una palanca. Si la accionas, el tranvía se desviará a una vía secundaria donde, lamentablemente, hay una persona atada. ¿Accionas la palanca? Salvas 5 vidas a cambio de una. La mayoría de la gente, tras una breve reflexión, dice que sí. Es un cálculo lógico, casi matemático. 5 es mayor que 1. Ahora, cambiemos el escenario. No hay palanca. El tranvía sigue dirigiéndose hacia las 5 personas. Tú estás en un puente sobre la vía, y a tu lado hay un hombre muy corpulento. La única forma de detener el tranvía es empujarlo para que caiga a las vías. Su sacrificio salvará a los 5. ¿Lo empujas? El cálculo es el mismo, una vida por 5. Pero ahora, la respuesta de la mayoría de la gente es un rotundo no. Se siente diferente, se siente mal. Durante siglos, los filósofos han debatido por qué. Pero no fue hasta que el psicólogo Joshua Greene colocó a personas dentro de una máquina de resonancia magnética funcional que descubrimos la respuesta. La razón de esta diferencia no está en la lógica, sino en la geografía de tu cerebro. Para entender esto, imagina que dentro de tu cráneo existe un antiguo parlamento, con 2 facciones principales siempre en conflicto. En una bancada se sienta la facción de la razón. Son fríos, calculadores, y visten trajes grises. Hablan en términos de números, de utilidad, del mayor bien para el mayor número. Para ellos, el dilema del tranvía es un problema sencillo. En la otra bancada se sienta la facción de la emoción. Son ruidosos, apasionados, y se guían por instintos ancestrales. Gritan sobre la empatía, la conexión humana y tabúes sagrados, como la prohibición de matar a alguien con tus propias manos. Cuando te enfrentas al primer dilema, el de la palanca, es un problema impersonal. La facción de la razón se pone de pie en el parlamento cerebral, y da un discurso claro y lógico. La facción de la emoción murmura un poco, pero la acción es indirecta, mecánica. La razón gana el debate fácilmente y tu cerebro da la orden de accionar la palanca. Pero cuando te enfrentas al segundo dilema, el de empujar al hombre, la situación cambia drásticamente. La idea de usar tus propias manos para causar la muerte de otro ser humano hace que la facción de la emoción estalle en un furioso motín. Sus gritos ahogan por completo la voz calculadora de la razón. Las alarmas de la empatía y el horror suenan tan fuerte que el cálculo matemático se vuelve irrelevante. El trabajo de Greene reveló esto con una claridad asombrosa. Los dilemas impersonales activaban las áreas del cerebro asociadas con la lógica y la planificación, como la corteza prefrontal dorsolateral. Los dilemas personales, en cambio, encendían áreas emocionales profundas, como la amígdala. Tu moralidad no es una sola cosa. Es el resultado de una batalla constante entre estas 2 fuerzas. No hay un tú único tomando la decisión, sino un comité ruidoso y conflictivo. Y la decisión final a menudo depende de quién, en ese parlamento interno, tiene el megáfono más potente. El experimento del pequeño Albert. Todo comenzó con un bebé y una rata blanca. El bebé, de apenas 9 meses, era conocido en los registros de la historia de la psicología como el pequeño Albert. Era un niño descrito como estable y tranquilo. No le temía a casi nada. Los investigadores le mostraron un conejo, un perro, e incluso una rata blanca de laboratorio. Albert los miraba con la curiosidad pura de un niño, extendiendo sus manos para tocarlos, sin una pizca de miedo. Pero los científicos no estaban estudiando su valentía. Querían saber si el miedo podía ser creado. Querían saber si podían tomar esa pizarra en blanco de la mente de Albert y escribir en ella una fobia. Lo que hicieron a continuación es uno de los actos más famosos y controvertidos de la psicología. Imagina la mente de un bebé como el cableado eléctrico de una casa completamente nueva. Cada objeto del mundo está conectado a su propio interruptor. El interruptor de mamá, el de juguete, el de comida. Al accionarlos, se enciende una luz de calma, de alegría o de interés. El interruptor de la rata blanca encendía una simple luz de curiosidad. Pero los psicólogos decidieron actuar como unos electricistas crueles. Detrás de la pared, encontraron el cableado de una reacción que sí era innata en Albert, el pánico. Este pánico estaba conectado a una alarma de llanto ensordecedor, que se activaba con un ruido fuerte y repentino. Su plan era simple:
Iban a desconectar el cable de la rata blanca de la luz de la curiosidad, y lo iban a empalmar directamente a la alarma del pánico. El procedimiento fue brutalmente efectivo. Cada vez que le presentaban la rata a Albert, uno de los investigadores, oculto a su vista, golpeaba una barra de acero con un martillo. El sonido era aterrador. El pequeño Albert saltaba, lloraba y se estremecía de terror. Rata, y luego el estruendo. Rata, y el estruendo. Una y otra vez. El cableado de su mente fue alterado a la fuerza. Pronto, el golpe del martillo ya no fue necesario. La simple visión de la rata blanca era suficiente para activar la alarma. El llanto era instantáneo y desesperado. El interruptor de la rata blanca ahora conducía directamente al pánico. Pero el daño no se detuvo ahí. El mal cableado comenzó a extenderse. El cerebro de Albert, en un intento de protegerse, generalizó la nueva regla. Su mente decidió que si algo era blanco y peludo, debía estar conectado a la misma alarma. Un conejo, que antes le causaba alegría, ahora le provocaba terror. Un abrigo de piel. La barba de un disfraz de Santa Claus. Todo activaba el mismo llanto desconsolado. Los investigadores habían instalado con éxito una fobia, demostrando que el miedo puede ser una lección aprendida. El experimento del pequeño Albert es un recordatorio oscuro y trágico de que algunos de nuestros miedos más profundos quizás no son monstruos innatos que viven en nuestra mente, sino el eco de un martillo golpeando el acero, un cableado defectuoso que alguien más instaló hace mucho, mucho tiempo. El efecto de desinformación continuada. Hay algo más pegajoso que el barro y más difícil de limpiar que una mancha de vino en una alfombra blanca. Es una mentira en la que has creído. La psicología ha descubierto un fenómeno preocupante y profundamente humano. Una vez que una pieza de desinformación se instala en nuestra mente, se niega a irse, incluso cuando se nos presenta una corrección clara y definitiva. La verdad resulta ser, no siempre tiene el poder de borrar una buena historia, aunque esa historia sea falsa. Es un fallo en nuestro sistema operativo mental, una vulnerabilidad que nos hace aferrarnos a lo incorrecto. Para entender por qué, imagina que tu mente no es un archivador de datos, sino un maestro arquitecto. No almacena hechos aislados, construye narrativas, como un albañil construye un arco de ladrillos. Supongamos que escuchas en las noticias que un gran incendio en un almacén fue causado por el almacenamiento negligente de productos químicos. Tu mente toma ese dato y lo usa como la piedra angular, la clave de bóveda para construir un arco perfecto. Un ladrillo es almacén, otro es fuego, otro es negligencia. Y en el centro, la clave que sostiene todo, está el ladrillo de los productos químicos. Ahora tienes una historia completa, estable y satisfactoria. Al día siguiente, el noticiero emite una corrección. El incendio no fue por los químicos, fue provocado intencionadamente por un pirómano. Lógicamente, deberías simplemente quitar el ladrillo de los químicos y reemplazarlo por el de pirómano. Pero tu cerebro no funciona así. Para él, quitar esa piedra angular es un acto de demolición. Si la quita, todo el arco de la historia se derrumba, dejando un montón de ladrillos sin sentido. Se queda con un porqué sin respuesta, un vacío en la narrativa. Y el cerebro odia los vacíos. Así que se enfrenta a un dilema. Quito el ladrillo falso, y dejo que mi hermosa y coherente historia se venga abajo. O lo dejo ahí, sabiendo que es incorrecto, porque al menos la estructura se mantiene en pie. Sorprendentemente, la opción por defecto es proteger la estructura. El cerebro prefiere una narrativa completa y funcional, aunque contenga una pieza falsa, a una narrativa incompleta y rota. Por eso, incluso después de la corrección, la idea de los químicos sigue sintiendo que es parte de la historia. Persiste como un fantasma, influyendo en tu memoria y tus opiniones. Este efecto explica por qué los mitos, los rumores y las noticias falsas son tan increíblemente resistentes. No estamos luchando contra hechos. Estamos luchando contra la arquitectura de la mente, que valora una buena estructura por encima de un ladrillo honesto. La teoría de los dos factores de la emoción. Tu corazón late con fuerza. Tus palmas sudan. Tu respiración se acelera. Dime, ¿qué estás sintiendo? ¿Estás a punto de dar tu primer beso? ¿O estás a punto de ser atacado por un animal salvaje? ¿Es la euforia de ganar la lotería? ¿O es el pánico de perder el control de tu auto? La respuesta es que, basándote solo en esas señales físicas, es imposible saberlo. Tu cuerpo solo te está enviando una señal muy básica. Algo importante está sucediendo.
pero no te dice que la etiqueta, el nombre de la emoción, no viene de adentro, viene de afuera. Esta es la esencia de una de las teorías más fascinantes sobre la emoción. Sugiere que sentir algo es un proceso de 2 pasos, como un músico interpretando una pieza. Primero está la excitación fisiológica. Este es el equivalente a una partitura musical. Contiene las notas. Un pulso rápido es una serie de notas rápidas. Manos temblorosas son un trémolo. El estómago revuelto es una disonancia grave. Pero una partitura por sí sola no tiene un significado emocional completo. Esas notas rápidas son una melodía alegre o una pieza llena de tensión y miedo. Para saberlo, necesitas algo más. Necesitas un contexto. El segundo paso es la interpretación cognitiva. Tu mente, actuando como un director de orquesta, mira a su alrededor buscando la clave para interpretar esa partitura neutral. Si miras a tu alrededor y ves a la persona que amas, tu mente dice, esta partitura de corazón acelerado debe ser interpretada como amor o pasión, y la emoción que sientes es esa. Pero si tu cerebro mira a su alrededor y ve un callejón oscuro y una figura amenazante, el director interpreta exactamente la misma partitura de corazón acelerado como miedo. Las notas físicas son las mismas, pero la música que escuchas en tu conciencia es completamente diferente. Esto fue demostrado en un ingenioso experimento. Los investigadores inyectaron adrenalina a un grupo de personas para poner en marcha sus motores fisiológicos, el corazón acelerado, las manos sudorosas. Luego, los pusieron en una habitación con un actor. Con algunos participantes, el actor se comportaba de manera eufórica, haciendo aviones de papel y jugando con un hula hula. Con otros, el actor se comportaba de manera iracunda, quejándose y rompiendo cosas. Los resultados fueron asombrosos. Las personas que estaban con el actor feliz describieron sus propias sensaciones como felicidad y euforia. Aquellos que estaban con el actor enojado interpretaron sus mismísimas sensaciones físicas como ira y frustración. No sentimos una emoción y luego nuestro cuerpo reacciona. A menudo, nuestro cuerpo se activa primero y nuestra mente se apresura a darle un nombre a esa tormenta interna, basándose en las pistas del mundo que nos rodea. Somos, en esencia, los intérpretes de nuestra propia música misteriosa. Los estudios transculturales de Paul Ekman. Imagina que viajas al lugar más remoto de la Tierra, a una selva densa en Nueva Guinea, a un valle que el tiempo olvidó. Allí conoces a un grupo de personas de la tribu Fore, que nunca han visto a un extraño, ni una película, ni una revista. Viven una vida tan aislada del resto del mundo que su cultura es como un ecosistema cerrado. Ahora, te pregunto, si tú les sonríes, ¿entenderán lo que significa? Si frunces el ceño en señal de enfado, ¿reconocerán la emoción o la interpretarán como algo completamente diferente? Durante mucho tiempo, se pensó que las expresiones faciales eran como el lenguaje, un conjunto de gestos aprendidos que variaban de una cultura a otra. Pero el psicólogo Paul Ekman sospechaba algo más profundo. Y para probarlo, se embarcó en ese mismo viaje. Piensa en las emociones humanas básicas como los colores primarios del arte. Rojo, amarillo y azul son los componentes fundamentales e indivisibles de la experiencia. Lo que Ekman quería saber era si todas las culturas del mundo, sin importar cuán diferentes fueran sus lienzos, usaban la misma paleta de colores primarios. En lugar de simplemente sonreírles, les mostró fotografías de rostros de hombres y mujeres occidentales, expresando alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. Luego, a través de un traductor, les pedía que contaran una historia sobre la persona en la foto. Los resultados cambiaron para siempre nuestra comprensión de la humanidad. Cuando veían un rostro sonriente, la gente de la tribu Fore contaba historias sobre la felicidad o la visita de un amigo. Cuando veían un rostro con el ceño fruncido y los labios apretados, contaban historias de peleas o insultos. Reconocieron cada una de las emociones básicas con una precisión asombrosa. Era la prueba definitiva. La alegría, la tristeza, la ira. No son invenciones culturales, son innatas. Son parte de nuestro hardware biológico. La cultura es el artista que toma esos colores primarios y crea obras maestras de complejidad infinita. Una cultura puede enseñar a sus miembros a mezclar el rojo de la ira con el azul de la tristeza, para expresar una forma particular de honorable melancolía. Otra cultura puede animar a usar el amarillo de la alegría en trazos grandes y audaces, mientras que una tercera enseña a ocultarlo.
Las pinturas finales, las expresiones culturales de la emoción, pueden parecer muy diferentes, pero la paleta subyacente, los colores primarios en sí, son universales. El trabajo de Ekman nos regaló una verdad conmovedora. Debajo de todas las capas de lenguaje, costumbre y credo, nuestros rostros hablan un idioma común. Una sonrisa es una sonrisa en cualquier parte del mundo, es un puente invisible que nos conecta a todos, un recordatorio de que, en lo más profundo, somos una sola tribu. Ambigüedad y la paradoja de Ellsberg. Te ofrezco un juego. Es simple. Y podrías ganar $100. Frente a ti hay dos grandes cuencos opacos. El primer cuenco, el cuenco A, contiene exactamente 100 bolas. 50 son rojas, y 50 son negras. Las probabilidades son claras como el agua. El segundo cuenco, el cuenco B, también contiene 100 bolas, que también son una mezcla de rojas y negras, pero aquí está el truco. La proporción es un completo misterio. Podría haber 99 bolas rojas y una negra, o viceversa, o cualquier combinación intermedia. No tienes ni idea. Ahora, la elección. Para ganar los $100, debes sacar una bola roja. ¿De qué cuenco prefieres sacar la bola? Si eres como la gran mayoría de la gente, elegirás el cuenco A, el de las probabilidades conocidas. Se siente más seguro. Pero aquí es donde se pone extraño. Imagina que reiniciamos el juego. Las reglas son las mismas, los cuencos son los mismos, pero esta vez, ganas si sacas una bola negra. ¿De qué cuenco eliges sacar ahora? De nuevo, la mayoría de la gente elige el cuenco A. Y al hacerlo han caído en una paradoja lógica. Al preferir el cuenco A en ambos casos estás implicando simultáneamente que crees que el cuenco B tiene menos bolas rojas y menos bolas negras, lo cual es imposible. No estás tomando una decisión lógica, estás revelando un sesgo profundo y poderoso de la mente humana. Odiamos la incertidumbre. Para entender esta versión, imagina que estás en una despensa oscura buscando algo de comer. Ves dos frascos, el primero tiene una etiqueta clara, mermelada. 50% fresa, 50% higo. Sabes exactamente lo que hay dentro. El segundo frasco no tiene etiqueta. Es un misterio. Podría ser 100% de tu mermelada favorita, la fresa, lo cual sería un resultado perfecto. O podría ser 100% de higo, que detestas. La lógica podría decir que vale la pena arriesgarse con el frasco misterioso, por la posibilidad de un resultado ideal. Pero tu mente no funciona así. Tu cerebro no es solo un calculador de probabilidades, es un gestor de ansiedad. El frasco etiquetado, aunque garantiza un resultado mixto, se siente controlable. El frasco sin etiqueta, a pesar de su potencial, genera estrés. Es lo desconocido. La paradoja de Ellsberg nos enseña que preferimos un riesgo conocido a una incertidumbre desconocida. Huimos de la ambigüedad. No elegimos el cuenco A porque creamos que tiene mejores probabilidades. Lo elegimos porque nos ofrece paz mental. Esta preferencia por el demonio conocido se filtra en todas nuestras grandes decisiones. En las finanzas, en nuestras carreras, en nuestras relaciones. A menudo, nos aferramos a una situación mediocre pero predecible, en lugar de dar un salto hacia lo desconocido que podría ser infinitamente mejor. Porque nuestro cerebro no está programado para buscar la mejor opción, está programado para evitar el miedo que provoca no saber qué hay dentro del frasco. La brecha de empatía caliente-fría. Es la primera semana de enero. Te sientes renovado, lúcido y lleno de control. Haces una promesa solemne. Este año, comeré sano. En este estado de calma, de claridad, planificas tus comidas, llenas tu refrigerador de verduras y te imaginas a ti mismo resistiendo sin esfuerzo cualquier tentación. Desde este momento de tranquilidad, el futuro parece simple y la autodisciplina, una certeza. Avanza rápido 3 semanas. Es tarde, estás cansado, has tenido un día estresante y pasas por delante de tu pastelería favorita. El olor a chocolate caliente y pastel recién horneado te envuelve. De repente, una persona completamente diferente toma el control de tu cuerpo. Una persona que entra en la tienda y rompe esa promesa solemne, sin pensarlo 2 veces. Este conflicto interno no es una falla de tu carácter, es una falla fundamental en la imaginación humana, conocida como la brecha de empatía caliente-fría. Esta teoría postula que vivimos en 2 estados psicológicos radicalmente diferentes.
El estado frío es cuando estamos racionales, tranquilos y sin ninguna necesidad visceral urgente. En este estado, somos como historiadores, analizando el pasado con calma y planificando el futuro con lógica. El estado caliente es cuando estamos bajo la influencia de impulsos intensos, hambre, ira, dolor, deseo. En este estado, no somos historiadores, somos soldados en medio de una batalla, donde solo importa el presente inmediato. El problema es que la persona en un estado es casi incapaz de empatizar o predecir con precisión el comportamiento de la persona en el otro estado. Son como dos viajeros en el tiempo que no pueden comunicarse. El tú, en estado frío, al hacer la dieta, es un viajero del tiempo que envía un mensaje al futuro. Recuerda tu objetivo a largo plazo. Pero cuando el tú del futuro, que ahora vive en el estado caliente del antojo, recibe esa nota, la lee como si fuera de un extraño ingenuo. Este extraño del pasado no entiende la urgencia abrumadora del ahora. Su lógica parece abstracta e irrelevante frente a la realidad visceral del deseo. Esta brecha explica muchas de nuestras inconsistencias. Explica por qué, cuando estamos saciados, subestimamos lo difícil que será ayunar. Explica por qué, en un momento de calma, no podemos entender cómo perdimos los estribos en una discusión. El tú tranquilo es un extraño para el tú enojado. Esta brecha nos hace malos profetas de nuestro propio comportamiento y jueces poco compasivos de los demás. Nos enseña que la autodisciplina no se trata solo de fuerza de voluntad, sino de entender que somos personas diferentes en momentos diferentes. Y que la decisión más inteligente que puede tomar nuestro yo en estado frío no es solo hacer promesas, sino anticipar y proteger a ese futuro extraño vulnerable de sí mismo. El efecto de homogeneidad del exogrupo. Busca en tu mente una fotografía de tu familia o de tu grupo de amigos más cercano. Mira sus rostros. Reconoces la sonrisa tímida de uno, la mirada intensa del otro, la forma en que el cabello de alguien cae de una manera particular. Ves un universo de diferencias, de personalidades complejas, de historias únicas. Son individuos. Ahora, imagina que buscas en Internet la fotografía de una familia de un país lejano, de una cultura que no conoces. Míralos. ¿Qué ves? Si eres como la mayoría de los seres humanos, tu cerebro hará algo automático y sutil. Sin darte cuenta, tenderá a borrar las finas pinceladas de la individualidad. Verá rasgos comunes, un estilo similar, y en lugar de ver a 5 personas distintas, una parte de tu mente verá una unidad, un ellos. Este es el efecto de homogeneidad del exogrupo, un atajo mental que nos lleva a creer que ellos son todos iguales, mientras que nosotros somos maravillosamente diversos. Imagina que tu grupo de pertenencia, tus amigos, tu familia, la gente de tu ciudad, es como el jardín de tu propia casa. Conoces cada rincón. Sabes que este rosal tiene una espina particular, que aquella zona del césped es un poco más seca, y que una pequeña flor silvestre crece junto a la valla. Tu conocimiento es íntimo, detallado, de alta definición. Ves cada planta como una entidad única. Ahora, levanta la vista hacia la montaña en el horizonte. En su ladera, ves un vasto bosque. Desde tu perspectiva, a kilómetros de distancia, el bosque no parece una colección de miles de árboles distintos. Se ve como una sola mancha de color verde oscuro, una masa uniforme. No es que los árboles del bosque sean todos iguales, es que te falta la proximidad para mover sus diferencias. Nuestros cerebros hacen exactamente lo mismo con los grupos sociales. Cuando se trata de nuestro propio jardín, tenemos una enorme cantidad de datos y experiencias. Hemos interactuado con cada planta, conocemos sus peculiaridades, pero cuando miramos a un bosque lejano, un grupo de personas de otra cultura, otra profesión u otra ideología, tenemos muy pocos datos. Nuestro cerebro, en un intento por ser eficiente, toma la poca información que tiene y la aplica a todo el grupo. Pinta todo el bosque del mismo color. No es un acto de malicia, sino de pereza cognitiva. Es más fácil y rápido procesar a un grupo como una entidad homogénea que invertir la energía en conocer a cada individuo. El problema es que este atajo mental es la semilla de la que brotan los estereotipos y los prejuicios. La creencia de que todos los de ese país son así, o toda la gente que escucha esa música es igual, nace de esta ilusión de la distancia. El antídoto es simple en su concepto, pero requiere un esfuerzo consciente. Hay que acercarse. Hay que caminar hacia la montaña, entrar en el bosque,
y empezar a notar la diferencia en la corteza de un árbol, la forma de una hoja, la altura de una rama. Solo entonces la mancha uniforme de color verde se disuelve, revelando la compleja y diversa realidad que siempre estuvo ahí. La contabilidad mental. Acabas de recibir tu sueldo. Miras el número en tu cuenta bancaria, y cada dólar se siente pesado, ganado con esfuerzo. Planeas con cuidado cómo lo vas a distribuir. Una parte para el alquiler, otra para la comida, otra para el ahorro. Cada gasto se sopesa. Ahora, imagina un escenario diferente. Caminando a casa, te encuentras un billete de $100 tirado en la acera. Es tuyo, sin duda. Es la misma cantidad de dinero, el mismo poder adquisitivo, pero ¿sientes lo mismo por él? Lo más probable es que no. Ese billete de $100 se siente ligero, casi como dinero de juguete. Es mucho más probable que lo gastes en un capricho, una cena especial o algo que normalmente no te permitirías. Aunque lógicamente $1 es $1, tu cerebro no está de acuerdo. Acabas de ser víctima de la contabilidad mental. Para entender este sesgo, imagina que tu mente es una cocina, y el dinero es como el agua, un recurso fungible. En tu cocina, no tienes un solo gran tanque de agua. En cambio, tienes varios recipientes diferentes, cada uno con una etiqueta mental. Tienes un gran cántaro de barro, sin adornos, etiquetado como agua de trabajo. Esta es el agua que usas para las tareas esenciales y aburridas, como hervir papas o lavar los platos. Eres muy cuidadoso con ella. Luego, tienes una botella de cristal tallado, muy elegante, etiquetada como agua de regalo. Esta es el agua que te dieron en una ocasión especial. La usas para preparar una bebida refrescante, para darte un gusto. Se siente diferente, más especial, y en un estante alto, tienes una pequeña cantimplora sellada etiquetada como agua de emergencia, que esperas no tener que usar nunca. El agua en todos los recipientes es químicamente idéntica. Pero la etiqueta, el recipiente mental en el que la pones, cambia por completo cómo la percibes y la utilizas. El dinero de tu sueldo va directo al cántaro de agua de trabajo. El billete que te encontraste va a la botella de agua de regalo. Una devolución de impuestos, una pequeña ganancia en una apuesta, el dinero de un bono. Todo va a recipientes especiales que tienen reglas de gasto mucho más flexibles. Es la razón por la que podemos ser increíblemente tacaños con el dinero de nuestro presupuesto de supermercado, pero luego gastar impulsivamente el crédito que tenemos en una aplicación de compras en línea. Lógicamente, es irracional. El dinero no tiene memoria, no sabe de dónde vino. Pero nuestro cerebro, ese contador creativo y desordenado, insiste en darle a cada dólar una historia y un propósito, construyendo muros invisibles entre sumas de dinero que en realidad son exactamente iguales. El experimento de la tercera ola. California, 1967. Un estudiante de secundaria le hace a su profesor de historia una pregunta que ha resonado a través de las décadas. ¿Cómo es posible que los ciudadanos alemanes dijeran que no sabían nada sobre el Holocausto? ¿Cómo pudieron permitir que sucediera? El profesor Ron Jones se dio cuenta de que ninguna lección de un libro de texto podría responder satisfactoriamente a esa pregunta. La única forma de entenderlo era vivirlo. Así que decidió embarcarse en uno de los experimentos sociales más aterradores jamás realizados en un aula. No se los contaría. Se los mostraría. Para entender cómo algo tan monstruoso pudo crecer, imagina el experimento como una pequeña espora de moho introducida en una placa de Petri. El primer día, Jones introdujo la primera espora, la disciplina. Les enseñó a sentarse correctamente, a responder de forma concisa. Los estudiantes, acostumbrados al ambiente relajado de los años 60, al principio se mostraron escépticos, pero luego les gustó. La eficiencia era agradable. El moho había empezado a crecer, un pequeño punto casi invisible. El segundo día, añadió un segundo principio, la comunidad. Creó un movimiento, la tercera ola, con un saludo especial, un gesto que se asemejaba a una ola. De repente ya no eran individuos. Eran un grupo. El moho empezó a extender sus primeros filamentos, conectando a los estudiantes entre sí. Para el tercer día, el crecimiento era exponencial. Los estudiantes que antes eran pasivos, ahora estaban comprometidos, entusiasmados. Se sentían parte de algo superior, de una élite.
Jones les repartió tarjetas de membresía, y a algunos les asignó la tarea de reportar a quienes no cumplieran las reglas. La placa de Petri se estaba cubriendo. El moho ya no era solo un experimento. Estaba empezando a consumir el ecosistema del aula, sofocando la individualidad y el pensamiento crítico. Estudiantes que no se tomaban el movimiento en serio eran marginados, excluidos. Para el cuarto día, el experimento se había salido completamente de control. El moho era ahora una mancha oscura y tóxica. Los estudiantes se habían convertido en pequeños fascistas, espiándose unos a otros, actuando con una lealtad fanática. Jones estaba horrorizado. Había creado un monstruo en menos de una semana. El quinto día, reunió a sus 200 seguidores en el auditorio y les anunció que iban a presenciar la revelación de su líder nacional. Apagó las luces y proyectó en la pantalla una imagen de archivo: Adolf Hitler. El silencio fue total. Les explicó que ellos, al igual que los ciudadanos alemanes, habían elegido la disciplina y la superioridad sobre la libertad. La vergüenza y el horror inundaron la sala. La tercera ola no fue solo una lección de historia. Fue un espejo sombrío que demostró que el fascismo no es algo que le sucede a otra gente en otros lugares. Es un moho cuyas esporas están siempre presentes, esperando en la placa de Petri de la sociedad las condiciones adecuadas de orden, pertenencia y miedo para empezar a crecer. El efecto Bouba, Kiki. Voy a decir dos palabras que no existen. No significan nada. Escúchalas con atención. La primera es Bouba. Repítela en tu mente. Bouba. La segunda es Kiki. Kiki. Ahora imagina dos formas en tu mente. Una es redondeada, con curvas suaves, como una nube o una ameba. La otra es puntiaguda, con ángulos agudos y picos, como una estrella rota. Te hago una pregunta simple. ¿Cuál de las dos formas es Bouba y cuál es Kiki? Si eres como el 98% de la población mundial, desde hablantes de inglés hasta hablantes de tamil en la India, tu respuesta es instantánea y segura. Bouba es la forma redonda. Kiki es la forma puntiaguda. Este fenómeno es una de las rarezas más encantadoras de la psicología. Revela una conexión secreta y universal entre los sonidos que hacemos y las formas que vemos, un lenguaje oculto que todos hablamos sin haberlo aprendido nunca. Para entender esta extraña intuición, imagina que tu cerebro es un chef que cree secretamente que los sonidos tienen sabor y textura. Cuando le presentas la palabra Bouba, el cerebro analiza la sensación física de producirla. Los labios se juntan en una forma redonda y suave. El sonido fluye de la garganta sin ninguna interrupción brusca. Es un sonido blando, continuo. Para el chef cerebral, Bouba tiene la textura de un puré de papas tibio, de un mousse de chocolate, de algo que no tiene bordes afilados. Es una experiencia sensorial redonda. Así que, cuando tiene que asociar ese sonido con una forma, elige naturalmente la que coincide con su textura, la figura curvilínea. Luego, le presentas la palabra Kiki. El chef cerebral la analiza y la experiencia es completamente diferente. El sonido K es un corte seco y duro que se produce en la parte posterior de la garganta. La vocal I es un sonido agudo y delgado. Producir la palabra Kiki requiere dos interrupciones bruscas, dos pequeños clics de sonido. Para nuestro chef, Kiki tiene la textura de morder un trozo de caramelo cristalizado, de romper una galleta crujiente. Es una experiencia puntiaguda, quebradiza. Por lo tanto, la asocia sin dudarlo con la forma de estrella rota. Este efecto sugiere que la relación entre las palabras y sus significados no es completamente arbitraria, como muchos lingüistas pensaban. Hay algo en la forma misma de los sonidos que le susurra a nuestra mente sobre la naturaleza del mundo. Es una especie de sinestesia leve y universal, esa condición en la que los sentidos se cruzan. Para la mayoría de nosotros los sonidos no producen colores o sabores de forma vívida, pero el efecto Bouba Kiki demuestra que todos tenemos una versión latente de ello. En lo más profundo de nuestro sistema operativo, antes de que aprendamos nuestro primer idioma, nuestro cerebro ya está encontrando la poesía oculta del universo, trazando líneas invisibles entre el contorno de un sonido y la silueta de una forma. El efecto de la víctima identificable. Imagina que lees dos noticias en tu teléfono. La primera es un titular breve. Un nuevo informe de las Naciones Unidas revela que se necesitan donaciones urgentes para evitar que 3 millones de niños en África subsahariana sufran de hambruna este año.
Lees el número, 3 millones. Es enorme, abstracto. Sientes una punzada de tristeza quizás, pero es una sensación distante. Sigues deslizando el dedo. La segunda noticia tiene una foto. Es el rostro de una niña de 7 años llamada Amara. El artículo cuenta su historia, cómo camina 5 kilómetros cada día para buscar agua, cómo su única comida del día es un pequeño cuenco de arroz, y cómo su sueño es tener un lápiz para poder aprender a escribir su nombre. ¿Qué sientes ahora? La emoción es completamente diferente, es aguda, personal y te impulsa a actuar. Este es el efecto de la víctima identificable, una paradoja cruel de nuestra psicología. Cuanto mayor es la escala de una tragedia, menor es nuestra capacidad para sentirla. Piensa que tu capacidad para la empatía es como un viejo y fiable pozo de agua en el centro de una aldea. El pozo es profundo y el agua es pura. Cuando escuchas la historia de Amara, es como si bajaras un solo cubo al pozo. El cubo se llena hasta el borde con el agua clara de la compasión, la tristeza y el deseo de ayudar. Lo subes fácilmente y sabes exactamente qué hacer con esa agua. El sistema funciona a la perfección. Está diseñado para eso. Pero un número como 3 millones de niños no es un cubo, es un océano. Y si intentas verter un océano entero en la pequeña abertura de un pozo, ocurre algo paradójico. El sistema se sobrecarga y se rompe. La inmensidad de la cifra es tan abrumadora que ni siquiera entra. La mente no puede visualizar 3 millones de rostros, no puede procesar 3 millones de historias. Se convierte en una estadística, un concepto abstracto que nos deja fríos y paralizados. Irónicamente, ante la necesidad más grande, nuestro pozo de empatía saca un cubo vacío. Nuestros cerebros evolucionaron en pequeñas tribus de cazadores-recolectores, donde la tragedia siempre tenía un rostro conocido. Estábamos programados para responder a la historia de un compañero de la tribu herido, no para procesar datos de sufrimiento a escala industrial. No tenemos el software mental para sentir las estadísticas. Esta falla en nuestro diseño empático tiene consecuencias devastadoras. Significa que una sola niña con un nombre y una historia puede recaudar millones de dólares en donaciones, mientras que el sufrimiento anónimo de millones puede ser ignorado. Es la verdad más melancólica de nuestra naturaleza. Nuestro corazón, el motor de nuestra bondad, es un instrumento diseñado para solos y duetos, que a menudo se queda en un silencio abrumado ante el estruendo de una orquesta de sufrimiento. El efecto de dotación. Imagina que te regalo una simple taza de café de cerámica. No es especial, pero es tuya. La sostienes en tus manos, sientes su peso, te imaginas bebiendo de ella mañana por la mañana. Ahora, te digo que un coleccionista de tazas quiere comprártela. ¿Cuál es el precio mínimo que aceptarías para vendérsela? Anota ese número en tu mente. Ahora, rebobinemos la escena. No te he regalado la taza. Llegas y la ves sobre la mesa. Yo te pregunto, ¿cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar para comprar exactamente esa misma taza? Si eres como casi todo el mundo, hay una extraña discrepancia. El precio que exiges para vender algo que ya es tuyo es casi siempre el doble del precio que estarías dispuesto a pagar para adquirirlo. Este desequilibrio irracional se llama el efecto de dotación, y revela que la simple posesión de un objeto altera mágicamente su valor en nuestra mente. Para entender por qué ocurre esto, piensa en el objeto como si fuera una maleta vacía. Cuando la ves por primera vez en la tienda, su valor es objetivo. Es el precio que marca la etiqueta. Es solo una maleta, pero en el instante en que la compras y se convierte en tu maleta, empiezas a hacer algo inconscientemente. La llenas con equipaje invisible. El primer bulto que metes es una pequeña proyección del futuro. Voy a usar esta maleta para mi viaje a la playa. El segundo es un trozo de tu propia identidad. Soy el tipo de persona que tiene una maleta como esta. Incluso si solo la has tenido por 5 minutos, empiezas a crear pequeños apegos, pequeños recuerdos. Esta es la taza que me regalaron en ese extraño experimento mental. Cuando alguien te ofrece comprarte la taza, ya no estás evaluando una maleta vacía, estás evaluando una maleta llena de tu equipaje personal e invisible. Y por supuesto, eso vale más. Estás cobrando por el objeto físico y además, por todo ese equipaje intangible que has metido dentro. El comprador, sin embargo, no ve nada de eso. Él solo ve una maleta vacía, y por eso te ofrece un precio mucho más bajo. Su oferta parece injusta porque no está valorando las mismas cosas que tú.
Este efecto se ve reforzado por nuestra aversión a la pérdida. Perder algo que ya forma parte de nuestro equipaje se siente mucho más doloroso que el placer que obtendríamos al ganar ese mismo objeto si no fuera nuestro. El dolor de perder la taza y tus planes futuros para ella es más fuerte que la alegría de adquirir una taza nueva. No somos los calculadores racionales que nos gusta pensar que somos. Somos criaturas de apego. No solo poseemos nuestros objetos. Nos fusionamos con ellos, cargándolos con el peso invisible de nuestras historias y futuros imaginados, convirtiendo cada acto de vender o perder algo en mucho más que una simple transacción económica. El efecto Navon, precedencia global. Imagina que estás frente a una pantalla gigante. En ella, ves el retrato de un rostro familiar, quizás de un ser querido, pero a medida que te acercas, muy de cerca, notas algo asombroso. El retrato no es una sola imagen. Está compuesto por miles de fotografías diminutas, cada una un recuerdo distinto, una escena diferente. Sin embargo, desde lejos, tu cerebro no vio miles de imágenes, vio un solo rostro. No tuviste que esforzarte, no tuviste que analizarlo. Simplemente, lo viste. Esta experiencia, casi mágica, es una ventana a uno de los principios más fundamentales de tu percepción. Tu mente está programada para ver el bosque antes que los árboles. Este fenómeno se conoce como el efecto Navon, o precedencia global. En los años 70 el psicólogo David Navon diseñó un experimento de una simplicidad brillante. Mostraba a los participantes figuras sencillas, una letra H muy grande por ejemplo. Pero esta H gigante estaba construida con docenas de letras S mucho más pequeñas. Luego les hacía una pregunta simple. ¿Qué letra ves? Los resultados fueron increíblemente consistentes. Las personas identificaban la H grande casi instantáneamente, pero cuando se les pedía que identificaran la S pequeña, tardaban mucho más. Su cerebro tenía que anular activamente su primer instinto. Piensa en tu sistema perceptivo como una gran orquesta sinfónica. Cuando la música comienza, lo primero que escuchas no es el violín segundo de la tercera fila. Lo que te llega es la melodía completa, la pieza en su totalidad, la emoción que transmite la sinfonía. Esa es la percepción global. Solo con atención y esfuerzo consciente puedes empezar a aislar los sonidos individuales, a seguir la línea del oboe o la percusión. Tu cerebro, por defecto, busca el patrón general, el significado completo. Es una estrategia de supervivencia increíblemente eficiente. Nuestros ancestros no sobrevivían notando primero el patrón exacto de las rayas de un tigre. Sobrevivían reconociendo la forma general de tigre entre la maleza y reaccionando al instante. Hoy, este principio opera silenciosamente en cada momento de tu vida. Cuando entras a una habitación, no procesas primero la silla, luego la mesa, luego la lámpara. Captas la atmósfera de la habitación en un instante. Cuando lees un titular, tu cerebro absorbe el mensaje principal mucho antes de analizar cada palabra. Es un sistema diseñado para la eficiencia, para darnos el resumen ejecutivo de la realidad sin que lo pidamos. Así que la próxima vez que reconozcas a un amigo en una multitud densa, recuerda ese retrato hecho de miles de fotos. Tu cerebro acaba de interpretar una sinfonía de datos visuales y te ha entregado, en una fracción de segundo, la única melodía que importaba. La hipótesis del marcador somático. ¿Alguna vez has tenido una corazonada tan fuerte que la sentiste en el cuerpo? Quizás un nudo en el estómago antes de aceptar un trabajo, o una extraña sensación de ligereza al conocer a alguien nuevo. Solemos descartar estas sensaciones como si fueran ruido irracional, interferencias en nuestra lógica. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si esas sensaciones físicas fueran en realidad mensajes, datos cruciales enviados desde lo más profundo de tu ser para guiar tus decisiones? Esta es la revolucionaria idea detrás de la hipótesis del marcador somático, propuesta por el neurocientífico Antonio Damasio. La teoría sugiere que la emoción no es enemiga de la razón, es su socia indispensable. Funciona así. Cada vez que vives una experiencia, tu cerebro no solo almacena los hechos, sino que también graba la respuesta emocional y fisiológica que tuviste. El corazón acelerado por el miedo, la calidez en el pecho por la alegría, la tensión en los hombros por el estrés. Estas huellas físicas son los marcadores somáticos. Son como etiquetas biológicas que tu cerebro le pone a los recuerdos. Cuando en el futuro te enfrentas a una decisión similar, tu cerebro busca en su archivo y reactiva ese marcador. Imagina que tu memoria es una vasta biblioteca. Cada libro es una experiencia pasada.
Pero estos libros no solo contienen palabras, también desprenden un aroma único. Un libro sobre una traición pasada podría oler a amargo, a cerrado. Un libro sobre un éxito inesperado podría tener una fragancia dulce y fresca. Cuando te enfrentas a una nueva elección, es como si tu subconsciente caminara por los pasillos de esa biblioteca. Si la situación actual se parece a una experiencia negativa del pasado, detecta ese olor desagradable y te envía una señal de alarma. Ese nudo en el estómago. Es un marcador que te dice cuidado, esto huele como aquella vez que todo salió mal. No te dice exactamente por qué, pero te da una poderosa intuición para que procedas con cautela. Este sistema es lo que nos permite tomar decisiones rápidas y eficientes. Sin estos marcadores, cada elección sería un análisis de costo-beneficio agotador y puramente lógico. Damasio estudió a pacientes con daño en las áreas del cerebro que conectan la emoción con la toma de decisiones. Eran perfectamente lógicos, pero sus vidas eran un desastre. Podían pasar horas decidiendo qué corbata ponerse, paralizados por la falta de esa sensación que les dijera cuál era la correcta. Así que la próxima vez que sientas esa corazonada, ese impulso inexplicable, no lo ignores. Puede que no sea una interferencia. Puede que sea tu propia biblioteca biológica, susurrándote secretos que tu mente consciente aún no ha tenido tiempo de leer. La ilusión de la parrilla de Hermann y la rejilla centelleante. Lo que voy a describir a continuación no está realmente allí. Es un fantasma. Un espejismo creado, no en el desierto, sino en la compleja arquitectura de tu propia biología. Visualiza por un momento una rejilla simple. Líneas blancas formando cuadrados sobre un fondo completamente negro. Ahora, si miras la rejilla en su conjunto, sin enfocar en un punto específico, es posible que empieces a ver algo extraño. En las intersecciones de las líneas blancas, aparecen y desaparecen unas manchas grises, como sombras parpadeantes. Pero si intentas mirar una de esas manchas directamente, se desvanece. Se esfuma como si nunca hubiera existido. Porque, en efecto, nunca existió fuera de tu mente. Esta es la famosa ilusión de la parrilla de Hermann. Es una prueba contundente de que ver no es un acto pasivo de recibir luz, como lo haría una cámara. Ver es un proceso activo, una construcción. Tu sistema visual está constantemente editando, realzando y a veces inventando la realidad para darle sentido. La explicación de estos puntos fantasmas se encuentra en un proceso neuronal llamado inhibición lateral. Es un mecanismo fascinante que ocurre directamente en tu retina. Piensa en las células de tu retina como un vecindario de casas muy competitivas. Cada casa es una célula receptora de luz. Cuando la luz brillante de una línea blanca golpea una de estas casas, ésta se emociona, y para destacar aún más, le grita a sus vecinas inmediatas que bajen el volumen, que se atenúen un poco. Esta es la inhibición lateral. Una célula estimulada inhibe la actividad de las que la rodean para crear un mayor contraste en los bordes, lo cual es muy útil para distinguir objetos. Ahora, ¿qué pasa en las intersecciones? Una célula en medio de una línea blanca solo tiene dos vecinos competitivos, uno a cada lado. Pero una célula en una intersección está rodeada por 4 lados de blanco brillante. Recibe gritos inhibitorios de 4 direcciones a la vez. Al ser inhibida con tanta fuerza, su señal se vuelve más débil en comparación con las otras, y tu cerebro la interpreta como un punto más oscuro, un gris fantasmal. El fantasma desaparece cuando lo miras directamente porque la parte central de tu retina, la fóvea, tiene células más pequeñas y empaquetadas de forma diferente, donde el efecto de la inhibición lateral es mucho menor. Es como mudarse a un vecindario con muros más gruesos. Este simple truco de la luz nos enseña una lección profunda. La realidad que percibes no es una transcripción literal del mundo. Es una interpretación, una versión editada por un sistema que ha evolucionado durante millones de años, no para ser perfectamente preciso, sino para ser útil. Y en el proceso de ser útil, a veces, crea fantasmas. Reactivación dirigida de la memoria durante el sueño, TMR. Imagina que pudieras estudiar para un examen crucial, no leyendo hasta tarde en la noche, sino mientras duermes profundamente. No me refiero a esos viejos mitos de poner un libro bajo la almohada, sino a un proceso real, sutil y guiado por la ciencia, que ocurre en el teatro silencioso de tu mente nocturna. El sueño no es un vacío, es un taller donde tu cerebro trabaja incansablemente, organizando y archivando los recuerdos del día. Pero lo que la ciencia está descubriendo es que podemos de forma muy sutil darle instrucciones a ese trabajador nocturno.
Este campo emergente se llama reactivación dirigida de la memoria, o TMR, por sus siglas en inglés. El principio es simple y elegante. Durante el día, mientras aprendes algo nuevo, los científicos asocian ese aprendizaje con una señal discreta, como un sonido particular o un olor específico. Por ejemplo, imagina que estás aprendiendo a tocar una melodía en el piano. Cada vez que practicas, un leve aroma a rosas llena la habitación. Esa noche, mientras estás en la fase de sueño profundo, ese mismo aroma a rosas se libera silenciosamente en tu habitación. No te despierta, no eres consciente de ello, pero tu cerebro sí lo es. Piensa en tu mente como un jardín. Durante el día, estás ocupado plantando todo tipo de semillas. Las conversaciones que tuviste, las cosas que leíste, las habilidades que practicaste. Por la noche, el jardinero del sueño sale a trabajar. Su tarea es regar y cuidar estas semillas para que se conviertan en recuerdos fuertes y duraderos. La reactivación dirigida de la memoria es como dejarle una nota a ese jardinero. El aroma a rosas es una instrucción que dice: de todas las semillas que planté hoy, por favor dale cuidado extra a la semilla de la melodía de piano. El jardinero obedece, y esa red neuronal específica se reactiva, se fortalece y se consolida más que las demás. A la mañana siguiente, te sientas al piano, y la melodía fluye con más facilidad. No sabes exactamente por qué, pero el recuerdo es más nítido, más accesible. Los experimentos han demostrado que esto funciona para todo tipo de memorias, desde recordar la ubicación de objetos en una pantalla hasta reducir los miedos asociados a fobias. Esto redefine nuestra comprensión del aprendizaje. Sugiere que el proceso no termina cuando cerramos los ojos. El sueño es la segunda etapa, crucial y ahora programable. Estamos en el umbral de una era donde podríamos esculpir nuestros recuerdos de forma selectiva, reforzando lo que deseamos mantener y quizás, algún día, dejando que lo doloroso se marchite por falta de riego nocturno. El silencio de la noche se ha convertido en un nuevo y fascinante laboratorio. El efecto Zeigarnik. ¿Por qué el final de temporada de tu serie favorita te persigue durante meses? ¿Por qué esa canción que se corta justo antes del coro se queda atrapada en tu cabeza? ¿O por qué una discusión sin resolver puede nublar tus pensamientos durante días? La respuesta a todas estas preguntas nace de una simple observación en un concurrido café de Viena en los años 20. La psicóloga Bluma Zeigarnik notó que los camareros tenían una memoria prodigiosa para las órdenes increíblemente largas y complejas que aún no habían sido pagadas. Pero en el momento en que un cliente pagaba la cuenta, el camarero olvidaba la orden por completo, como si nunca hubiera existido. Este fenómeno, bautizado como el efecto Zeigarnik, revela una verdad fundamental sobre nuestra mente. Anhela el cierre. Nuestro cerebro trata las tareas incompletas de una manera muy diferente a las tareas terminadas. Una tarea sin concluir crea una especie de tensión psicológica. Una incomodidad que mantiene esa tarea en un lugar privilegiado de nuestra memoria de trabajo. Piensa en tu mente como la memoria RAM de una computadora. Cuando inicias una tarea es como si abrieras una aplicación. Esa aplicación consume recursos, se mantiene activa y visible en tu escritorio mental. Cuando completas la tarea, cierras la aplicación, la RAM se libera, los recursos se recuperan y el espacio mental queda despejado. Pero una tarea interrumpida es como una aplicación que se queda abierta en segundo plano. Sigue consumiendo una pequeña pero constante cantidad de tu energía mental. Es un recordatorio persistente, un proceso que sigue zumbando, esperando a ser resuelto. Ese zumbido es la razón por la que recuerdas con tanta claridad el proyecto que dejaste a medias, pero apenas puedes recordar los detalles del que terminaste ayer. Los creadores de historia son maestros en explotar este efecto. Cada continuará, cada personaje en peligro al final de un capítulo, es una tarea que abren deliberadamente en tu mente. Saben que esa tensión te hará volver por más, buscando desesperadamente cerrar la aplicación. Pero este efecto no es solo una herramienta para la ficción. Es la razón por la que el simple acto de escribir una lista de pendientes puede traer una sensación de alivio. Al escribirlo, le dices a tu cerebro: he tomado nota. Puedes minimizar esta aplicación por ahora. Es un truco para gestionar esa tensión. Así que la próxima vez que te sientas mentalmente abarrotado, no es que tengas demasiadas cosas que hacer. Es que tienes demasiadas aplicaciones abiertas. Tu mente no está diseñada para ser un archivo de bucles abiertos. Es una máquina de resolver, de buscar el punto final. La teoría de las ventanas rotas.
Los seres humanos somos increíblemente sensibles a las señales de nuestro entorno, mucho más de lo que nos gusta admitir. Un solo detalle fuera de lugar, una pequeña imperfección, puede iniciar una cascada de consecuencias inesperadas. Una sola ventana rota en un edificio abandonado puede, con el tiempo, provocar el colapso de un vecindario entero. Esta idea, tan simple como poderosa, es el núcleo de la teoría de las ventanas rotas, una de las teorías más influyentes y controvertidas de la criminología moderna. La teoría postula que los signos visibles de desorden y abandono, como el graffiti, la basura acumulada o una ventana rota, envían una señal. El mensaje es claro y potente. A nadie le importa este lugar. Nadie está a cargo. Las reglas se han relajado. Y esta señal, una vez emitida, se convierte en una invitación para un desorden aún mayor. Para probar esto, los investigadores realizaron un experimento revelador. Dejaron 2 autos idénticos y abandonados en 2 vecindarios muy diferentes, uno en el Bronx, una zona con alta criminalidad, y otro en Palo Alto, una comunidad rica y ordenada. El coche del Bronx fue desvalijado en cuestión de horas. El de Palo Alto permaneció intacto durante más de una semana. Pero aquí es donde el experimento da un giro inquietante. Después de una semana, los propios investigadores se acercaron al coche de Palo Alto y rompieron una de sus ventanas. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. En pocas horas el coche fue completamente destrozado. Y los vándalos no eran delincuentes, eran residentes de la zona, personas respetables. La ventana rota fue el permiso que no sabían que estaban esperando. Piensa en una comunidad como un cuerpo, con un sistema inmunológico social. En un lugar sano, el sistema responde rápidamente a las pequeñas infecciones. Se limpia el graffiti, se repara la ventana, se recoge la basura. Pero cuando esas pequeñas cosas se ignoran, es como si el sistema inmunológico se debilitara. La ventana rota es el primer síntoma, la señal de que el cuerpo es vulnerable. Esta señal invita a infecciones más graves a instalarse, porque perciben que no habrá resistencia. El desorden menor engendra un desorden mayor, y el desorden mayor puede escalar hasta convertirse en un crimen grave. Esta teoría trasciende las calles. Se aplica a las culturas de oficina, donde ignorar pequeñas faltas éticas puede llevar a grandes fraudes. Se aplica a nuestros hábitos personales, donde permitir una pequeña indisciplina puede deshacer nuestra rutina por completo. Es un recordatorio aleccionador de que el orden es frágil y requiere un mantenimiento constante. Cada uno de nosotros, con nuestras acciones, está contribuyendo a las señales que emite nuestro entorno. Y esas señales, como la simple imagen de un cristal roto, le susurran al mundo qué tipo de comportamiento es aceptable. La hipótesis de la retroalimentación facial. Quiero que hagas una pequeña pausa por un momento. Justo ahora, donde sea que estés, intenta sonreír. No tiene que ser por ninguna razón en particular. Simplemente, levanta las comisuras de tus labios, activa esos músculos alrededor de tus ojos, mantén la sonrisa por unos segundos. Ahora, presta atención. ¿Sientes algo? Quizás es solo una sombra, un eco minúsculo de una emoción positiva. Si sentiste aunque sea un destello, acabas de demostrar en tu propio cuerpo una de las ideas más curiosas de la psicología. Que la flecha de la emoción no viaja en una sola dirección. Normalmente, pensamos que es un proceso simple. Sientes alegría, y como resultado, sonríes. Sientes tristeza, y entonces frunces el ceño. El sentimiento viene primero, la expresión después. Pero la hipótesis de la retroalimentación facial sugiere que esta calle es de doble sentido. Tu expresión facial no es solo un resultado de tus emociones, sino que también puede ser la causa. El simple acto físico de sonreír puede enviarle una señal a tu cerebro para que, de hecho, se sienta un poco más feliz. El experimento clásico que exploró esto es ingenioso. Se les pidió a los participantes que sostuvieran un lápiz con la boca de 2 maneras diferentes. A un grupo se le indicó que lo sostuviera solo con los labios, en una posición que les obligaba a fruncir el ceño. Al otro grupo, que lo sostuviera con los dientes, lo que fuerza a los músculos a formar una sonrisa. Luego, a ambos grupos se les mostraron las mismas caricaturas, y se les pidió que las calificaran según cuán divertidas eran. Los resultados fueron fascinantes. El grupo que estaba sonriendo forzadamente con el lápiz, encontró las caricaturas significativamente más graciosas que el grupo que fruncía el ceño. Piensa en la conexión entre tu cerebro y tu rostro como un sistema de radio de 2 vías.
El cerebro es la central de mando, y los músculos faciales son el agente en el campo. La central puede enviar órdenes. La situación es buena, sonríe. Pero el agente en el campo también puede enviar informes de vuelta. Señor, le informo que mis músculos están en posición de sonrisa. Al recibir este informe, la central de mando puede ajustar su evaluación general de la situación. Recibido. Si estamos sonriendo, entonces las cosas deben ser mejores de lo que pensaba. Es un bucle de retroalimentación. La expresión no solo refleja el estado interno, lo refuerza y hasta lo puede modificar. Esto da una base científica a viejos consejos como fíngelo hasta que lo consigas. No se trata solo de engañar a los demás, sino de enviarle una señal diferente a tu propio sistema nervioso. Tu cuerpo y tu mente están en una conversación constante y profunda. Y a veces, cambiando tu postura física, puedes cambiar el rumbo de esa conversación interna. Tu rostro no es solo un lienzo para tus emociones, también es un panel de control. El efecto Westermarck. Las historias de amor a menudo nos presentan una idea muy romántica. Dos amigos que crecieron juntos, compartiendo secretos y juegos, y que años después, descubren que estaban destinados a ser pareja. Es un pilar de la ficción. Pero la biología, en su infinita y silenciosa sabiduría, suele escribir un guión completamente diferente. De hecho, la ciencia sugiere que mientras más íntima y cercana sea la convivencia durante la infancia, menos probable es que surja una atracción romántica en la edad adulta. Este fenómeno se conoce como el efecto Westermarck. Es una de las fuerzas invisibles más poderosas que moldean nuestras atracciones, un mecanismo de seguridad que opera completamente por debajo del radar de nuestra conciencia. La hipótesis, propuesta por el antropólogo Edward Westermarck, es que los seres humanos que viven en una proximidad doméstica muy cercana durante los primeros años de vida, desarrollan una insensibilidad sexual entre sí. Es una forma natural y subconsciente de evitar el incesto. Lo fascinante es que no se basa en el parentesco genético, sino en la familiaridad temprana. Imagina que durante esa ventana crítica de la niñez, tu cerebro está programado para crear una especie de firma química para todos los que comparten tu hogar. Es como si cada miembro de tu unidad familiar inmediata fuera marcado con un perfume invisible y único. Tu cerebro aprende a asociar ese aroma con la categoría de familia o no pareja. Años más tarde, cuando tus mecanismos de atracción se activan, funcionan como una cerradura increíblemente específica. Esa cerradura, por diseño, no aceptará ninguna llave que lleve esa firma química familiar. No es una decisión consciente. No hay un pensamiento de esto está mal, simplemente, no hay chispa. La atracción no se enciende. La evidencia más sólida de esto proviene de estudios realizados en los kibutzim de Israel. Allí, los niños eran criados en grupos comunales, sin relación de parentesco, pero en una cercanía similar a la de los hermanos. Los investigadores encontraron que, al llegar a la edad adulta, los matrimonios entre personas que habían crecido en el mismo grupo eran extremadamente raros, a pesar de que no existía ningún estigma social en contra. La familiaridad había neutralizado la atracción. El efecto Westermarck es un recordatorio de que no somos pizarras en blanco. Hay guiones antiguos y profundos que guían nuestros instintos, y uno de los más fundamentales es este. El cerebro tiene un interruptor que se apaga ante aquellos que reconoce como el hogar de la infancia, protegiendo silenciosamente el futuro de nuestro linaje. El paradigma de la falsa creencia, Sally Ann Test. Te contaré una historia muy corta sobre dos niñas, una canica y una cesta. Es un cuento tan simple, que parece un juego de niños. Pero dentro de esta pequeña escena se esconde uno de los saltos más monumentales del desarrollo humano. El momento exacto en que una persona se da cuenta de que no está sola dentro de su propia mente. La historia es así: una niña llamada Sally tiene una canica, la pone en su cesta favorita y luego sale de la habitación para jugar. Mientras Sally está fuera, otra niña, Ann, entra en la habitación. Ann toma la canica de la cesta y la esconde en una caja cercana. Un momento después, Sally regresa. Quiere jugar con su canica. Ahora viene la pregunta crucial, la que lo revela todo. ¿Dónde buscará Sally su canica? Un niño muy pequeño, de unos 3 años, casi siempre responderá, en la caja. ¿Por qué? Porque ahí es donde el niño sabe que está la canica. Pero un niño un poco mayor, de 4 o 5 años, dará una respuesta diferente. Sonreirá y dirá, en la cesta. Esa respuesta es un pequeño milagro. Significa que el niño ahora entiende que lo que él sabe y lo que Sally sabe son dos cosas diferentes.
Entiende que Sally tiene una creencia falsa sobre el mundo, basada en la información que ella tenía al irse. Este salto cognitivo es el nacimiento de lo que los psicólogos llaman teoría de la mente. Piensa en ello de esta manera. Cada uno de nosotros camina por el mundo con un proyector de cine mental en la cabeza. Este proyector reproduce una película de la realidad basada en nuestras experiencias y conocimientos. Un niño muy pequeño asume que solo hay una película y que todos estamos viendo exactamente lo mismo. El desarrollo de la teoría de la mente es la asombrosa revelación de que cada persona tiene su propio proyector, mostrando su propia película. El niño mayor entiende que Sally todavía está viendo la versión de la película donde la canica está en la cesta. Sin esta habilidad, la vida social compleja sería imposible. No podríamos entender un malentendido, contar una mentira, preparar una fiesta sorpresa, o sentir verdadera empatía por alguien cuya perspectiva es diferente a la nuestra. Es la base de la colaboración y la competencia, del arte y la diplomacia. Ese simple test de Sally Ann no mide la inteligencia, sino que captura el amanecer de la conciencia social. Es el momento en que dejamos de ser el centro de un universo único, y nos damos cuenta de que vivimos en una galaxia de mentes, cada una con su propia luz, sus propias sombras y su propia película. El efecto de espaciamiento. ¿Recuerdas esas largas noches antes de un examen, con una taza de café en una mano y un marcador en la otra, intentando desesperadamente meter un semestre entero de información en tu cerebro? Todos lo hemos hecho. Es casi un rito de iniciación universal. Y la ciencia, después de décadas de estudio, tiene un veredicto claro y unánime sobre esta práctica. Es una de las peores y menos eficientes maneras de aprender algo de verdad. La memoria no es un disco duro que se llena más rápido con más presión. Es algo mucho más biológico, algo que necesita tiempo y descanso para crecer. Este principio se conoce como el efecto de espaciamiento, y es una de las leyes más sólidas de la psicología del aprendizaje. La idea es contraintuitiva pero poderosa. Estudiar 1 hora al día durante 8 días es inmensamente más efectivo para la retención a largo plazo que estudiar 8 horas seguidas en un solo día. La intensidad no le gana a la consistencia. Imagina que estás construyendo una pared de ladrillos. Cada ladrillo es una pieza de información, un concepto que quieres aprender. Estudiar de forma masiva, o atracarse de información, es como intentar apilar todos los ladrillos de la pared de una sola vez, uno encima del otro, sin dar tiempo a que el mortero entre ellos se seque. La estructura puede que se mantenga en pie por unas horas, quizás lo suficiente para pasar el examen, pero es inestable. A la mañana siguiente, la pared se habrá derrumbado, y la mayoría de los ladrillos estarán por el suelo. Lo has olvidado casi todo. El aprendizaje espaciado, en cambio, es el método de un artesano paciente. Colocas una fila de ladrillos y luego te detienes. Dejas que el mortero, que son las nuevas conexiones en tu cerebro, se asiente y solidifique durante la noche. Al día siguiente, cuando vuelves a estudiar, no solo añades una nueva fila, sino que también compruebas la fila anterior. Este acto de recordar lo que aprendiste ayer, este pequeño esfuerzo de recuperación, es lo que fortalece toda la estructura. Cada vez que fuerzas a tu cerebro a recordar algo que estaba a punto de olvidar, le estás enviando una señal muy fuerte. Esto es importante, guárdalo bien. Este efecto no se limita a los estudios, funciona para aprender a tocar un instrumento, para entrenar una habilidad deportiva, o para consolidar cualquier nuevo hábito. Nuestro cerebro no está diseñado para sprints de aprendizaje, sino para un ritmo de crecimiento lento y constante. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gran desafío de aprendizaje, recuerda la pared de ladrillos. No se trata de la fuerza bruta de una sola noche, sino de la paciencia y la sabiduría de darle a tu mente el espacio y el tiempo que necesita para construir algo que realmente perdure. Justificación del esfuerzo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te esforzaste muchísimo por algo, quizás un proyecto, una relación o una meta personal, solo para llegar al final y tener la sospecha incómoda de que el resultado en realidad no era tan bueno como esperabas? ¿Qué hiciste con ese sentimiento? Si eres como la mayoría de la gente, es muy probable que no hayas admitido la decepción. En cambio, hiciste algo mucho más interesante. Empezaste a convencerte a ti mismo de que el resultado era de hecho fantástico y que cada segundo de sufrimiento había valido la pena. Este poderoso acto de autoengaño tiene un nombre: justificación del esfuerzo. Es un mecanismo de defensa de nuestra psique para resolver un conflicto interno conocido como disonancia cognitiva.
A nuestro cerebro le resulta extremadamente incómodo mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo, como por ejemplo, he invertido un esfuerzo enorme en esto, y esto que he conseguido no tiene valor. Para aliviar esa tensión, una de las dos ideas tiene que ceder. Y casi siempre, es más fácil cambiar nuestra opinión sobre el resultado que admitir que nuestro esfuerzo fue en vano. Imagina que pasas todo el sábado cocinando una sopa increíblemente complicada. Vas a 3 supermercados diferentes para encontrar unos ingredientes exóticos. Pasas horas picando verduras y la vigilas en el fuego con una devoción absoluta. Finalmente por la noche la sirves y la pruebas. Y la verdad es que es mediocre. Le falta sabor. En este punto tu mente tiene dos caminos. El camino honesto pero doloroso es admitir que has malgastado un día entero en una receta fallida. El segundo camino, mucho más reconfortante, es empezar a encontrarle virtudes ocultas. No es insípida. Tiene un perfil de sabor muy sutil y complejo que solo un paladar educado apreciaría. Te convences a ti mismo de que la sopa es una obra maestra. En un famoso experimento, se invitó a unas personas a unirse a un grupo de discusión. A un grupo se le hizo pasar por un proceso de iniciación muy difícil y vergonzoso para poder entrar. Al otro grupo, se le admitió sin ningún esfuerzo. El truco era que la discusión del grupo era, a propósito, increíblemente aburrida. Cuando se les preguntó después qué les había parecido, el grupo que entró fácilmente admitió que fue una pérdida de tiempo, pero el grupo que sufrió para entrar, insistió en que la discusión había sido fascinante y reveladora. Habían reescrito su percepción de la realidad para que su sufrimiento tuviera sentido. Este principio explica por qué las novatadas en las fraternidades generan una lealtad tan intensa, o por qué a veces valoramos más un objeto caro que uno barato, aunque su calidad sea similar. No somos observadores racionales. Somos narradores, y necesitamos desesperadamente que la historia de nuestra vida sea coherente, una donde nuestro sudor y nuestras lágrimas, siempre, valgan la pena.